Salvador Alfonso, en este caso representando a su equipo, al Luarca Tenis de Mesa. Muy buenas. Buenos días. Bueno, a mi equipo, que es el Luarca Tenis de Mesa, y a la federación. Exactamente, iba a decirlo también, que Carlos está también como presidente de la federación, pues también tienes que decir, ¿no? Pero vamos primero con la parte de club. Cuéntanos un poco estas jornadas cómo son y la parte de vuestro equipo. Bueno, la verdad que las jornadas son un poco maratonianas, porque bueno, son muchos partidos. Al final, si tienes un equipo un poquito pelado de jugadoras en este caso, pues bueno, hay momentos en el que si el físico baja, pues realmente es complicado competir. Pero bueno, es una experiencia que para las chicas es súper importante. El nivel que se ha visto en la competición ha estado muy bien. Muy contentos como presidente de la federación de que haya dos equipos asturianos arriba, que son el primero y segundo de la liga, que esperemos que tanto uno como el otro puedan subir a la división de honor. Y bueno, y por lo demás, a mayores de que aparte de esos dos equipos arriba está la presencia del Corbera y del Luarca. Evidentemente, no me quiero olvidar que hay tanto el Luarca Tenis de Mesa como el Corbera Astur, exacto. Pero bueno, ya tenemos un equipo en división de honor, que es Corbera Astur, que ojalá se mantenga. Y si tanto Avilés como Gijón, o Gijón como Avilés, para no poner ninguno delante, puedan subir a división de honor, tendríamos 3 equipos asturianos, que sería increíble y algo muy bueno para el tenis de mesa, que creo que nunca ha pasado. A ver, como club, ¿cómo está el Luarca ahora mismo? Bueno, ahora mismo. No clasificación, sino. No, bueno, la clasificación, la verdad que este año nos lo hemos tomado, hemos tenido alguna baja este año, que bueno, nos ha mermado un poquitín en el equipo. Tenemos unas niñas jóvenes que están poco a poco aprendiendo. Estamos en un momento de cambio. Teníamos una jugadora comercial que se fue porque bueno, buscó una oportunidad para seguir creciendo. Verónica este año por estudios y bueno, ha querido conveniente jugar aquí en Gijón y por lo tanto nosotros nos quedamos un poco cojos. Sí que es verdad que tenemos un poco de cantera de niñas, pero son todavía muy pequeñas, con 9 añitos, y estamos tirando pues bueno, de jugadoras como Elena, que no puede entrenar mucho por trabajo y estudios. Tenemos a Sonia, que viene desde León a echarnos un cable, y luego Daniela, que está trabajando poco a poco y mejorando en su nivel de juego, y luego tenemos una chica que es veterana, que ha sido madre hace poco y no ha podido jugar. Entonces estamos ahí un poco cojos, pero bueno, no pasa nada. Año de transición, trabajar con las pequeñas, que aprendan y siguen competir, que es lo más importante. ¿Y chavalinos? Chavalinos, bueno, estamos teniendo niños pequeñitos que lo están haciendo muy bien, pero sí que es verdad que siempre hemos sido un club que hemos tirado un poco, hemos tenido, entre comillas, suerte con las chicas, ¿no? Porque hemos tenido grandes jugadoras, aunque también hemos tenido muy buenos jugadores chicos. Pero bueno, se van a estudiar fuera, estar en Luarca es un hándicap, ¿no? Porque los jugadores se vienen para Oviedo y al final, bueno, estamos en un año de empezar otra vez, coger dinámica de niños, tenemos muchos niños solo en la escuela, bueno, probablemente las cosas salgan bien, pero con tiempo, poco a poco. Bueno, estamos hablando de que en esta concentración que hubo aquí en Gijón se va a repetir posteriormente en Luarca el día 12, me parece, ¿no? Sí, el día 11 y 12 de marzo. 11 y 12 de marzo, sí. Vale. A mayores, pues bueno, ya no dentro de la faceta club, sino a nivel general, el tenis de mesa de Asturias, ¿en qué situación se encuentra? Yo creo que estamos un poquito mejor que estábamos anteriormente. Sí que es verdad que ha habido años en el que el tenis de mesa había cogido un auge en Asturias muy importante, había buenos jugadores, no me quiero olvidar de David Suárez, no me quiero olvidar de jugadoras de Farina, jugadoras muy buenas de buen nivel, Sandra, Alba Rodríguez. Pero sí que es verdad que yo creo que estamos en un cambio, en un punto de inflexión para intentar mejorar. Yo creo que es nuestra intención, y yo como presidente y todo mi equipo de trabajo estamos intentando que la cosa vaya creciendo. Es el segundo año con más licencias federativas en Asturias de la historia. Estamos en 263 licencias y nunca había tantas en Asturias. Hay muchos niños que están empezando, Gijón está haciendo un gran trabajo, con Antonio presidente, con Antonio entrenador, Áviles como siempre sigue haciendo un buen trabajo, está Corbera trabajando muy bien, creo que en Luarca estamos haciendo un buen trabajo. Sí que a mí me gustaría como presidente animar a otros clubes que intentaran trabajar más con niños. ¿Para qué? Para crear una pirámide mucho más grande para poder... Era un poco lo que te iba a preguntar. Y porque todo lo que me estás hablando ya son clubes un poco históricos dentro del tenis de mesa en Asturias. Más allá, bueno, sé que está, por ejemplo, Tamieres,
otras zonas, ¿hay alguna opción Mira, de que pueda crearse o potenciarse? es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, Navia no tenía hasta hace 3 o 4 años, no tenía nada y ahora tiene un equipillo. Estamos intentando, Tapia se ha puesto en contacto con nosotros para intentar hacer un club. Ahora estamos llevando las competiciones a diferentes puntos. Antes siempre se jugaba en Avilés y el año pasado hemos ido a Riondas. Este año vamos a ir a Mieres a jugar el Campeonato de Asturias de Veteranos. Volvemos a jugar el Campeonato de Asturias Absoluto en Riondas. Quiero llevar a otras competiciones, se ha jugado en Navia, se ha jugado en el Barca, es decir, hemos recorrido de occidente a oriente un poco el tenis de mesa. Y es el objetivo. Cuanta más visibilidad tenga nuestro deporte, mejor. Y a nosotros lo que nos interesa es que haya mucha visibilidad. Por lo tanto, yo creo que una de las claves en todo esto es que se vea el tenis de mesa, que cuando vayas a un pueblo, una villa, una ciudad que no tenga esa tradición, que vean el tenis de mesa, y es el objetivo. Que cuesta, porque estamos en una época complicada, pero bueno, vamos intentando. Lo estuve comentando hace unos días con el tema del billar, ¿no? Y creo que el tema del ping-pong, como digo yo, del tenis de mesa, le pasa... Nos enfadamos, tenis de mesa. No, correcto. Le pasa algo parecido, ¿no? Antes era fácil encontrar mesas, encontrar sitios, las salas de juegos, etcétera, ¿no? Ahora, bueno, se ha complicado un poco porque ya tienes que ir al club a Claro, poder trabajar. Y aparte yo creo que estamos teniendo mala suerte a la hora de conseguir instalaciones. Por ejemplo, Gijón tiene esta instalación, está pendiente a ver si tiene suerte de conseguir una próximamente, que están en negociaciones, están en historias, a ver si Dios quiere. A mí me encantaría que la cogiéramos. Desde el Barca estamos pendientes también de la instalación. Avilés ya la tiene desde hace muchos años, están hablando, me parece que tienen que ampliar. Entonces, yo creo que en el momento que consigamos todas las facilidades para que la gente pueda practicar tenis de mesa, al final yo creo que es, como te es el ejemplo de billar, probablemente lo que conseguiremos es que la gente practique más el deporte. Claro. ¿Qué pasa? Si no tenemos esas facilidades, nuestro deporte seguirá sin terminar de crecer. Yo si tengo un pabellón puedo jugar, tengo otro puedo jugar, tengo otro puedo jugar. Sí, porque, a ver, el aspecto formal, el aspecto tanto de formación como de práctica o de competición, bueno, está copado, pero lo que hay menos es el aspecto lúdico. Claro, ese es el problema, pero ¿cómo consigues el aspecto lúdico? Teniendo muchas horas para poder jugar. Si tú tienes aquí en Gijón 3 días, el Barca tengo 3 días, al final hay 2 días que quedan libres por semana, que tú puedes atraer a más niños y puedes atraer a más personas adultas y a partir de ahí puedes mover. En Madrid, por ejemplo, hay clubes que tienen todos los días para poder entrenar, entonces eso es una de las cosas que tenemos que intentar conseguir. Pero evidentemente es complicado y por eso todo esto que está pasando, vosotros que vengáis a echaros un cable y que vengáis a retransmitir, que consigamos tener equipos en división menor, todo esto es visibilidad y bueno para nosotros. Bueno, y tenemos este fin de semana un Challenger en Avilés. Sí, este fin de semana tenemos un Challenger no oficial en Avilés, es una competición que no está dentro del calendario oficial de la federación, pero sí que es verdad que es un calendario en el cual los chavales van a poder competir para poder foguearse con jugadores de otras comunidades autónomas. Es fundamental que los niños compitan. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros desde que... También para saber medir el nivel. Evidentemente, que compitan contra gente de otras comunidades. Si tú juegas con los mismos de siempre, que era un error que se cometía antes, al final lo único que estás consiguiendo es que hay una rivalidad en casa que luego cuando salgamos fuera no vale absolutamente para nada. Lo que nos interesa es cuanto más salgan fuera los chavales, más compitan, más tengan diferentes tipos de juego, mejor. Y es lo que hemos hecho nosotros al iniciar una liga autonómica en la que hemos metido a los chavales a tope para poder participar. Como los niños cuando van a jugar con sus equipos de fútbol. Yo juego en el no sé qué A, el B, el C, pues eso es lo que hay que intentar promocionar, que haya muchos equipos, que la gente juegue y que pueda competir. Pues Alba, queda tarea por hacer y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Seguiremos trabajando por el bien del tenis de mesa y nada más. Muy bien. Venga, muchas gracias. Chao.